panel súper interesante con nosotros. Gracias, Sergio, José y Esteban por acompañarnos. El tema de hoy, como saben, es el impacto de COVID-19 en activos digitales. Tenemos a José, quien lleva más de 7 años de seguir el desarrollo de Bitcoin y 2 de trabajar activamente en el espacio. José es cofundador de IDEX Mercado, el primer mercado en línea que conecta compradores y vendedores en quetzales. Gracias por acompañarnos, José. El segundo, varios de ustedes ya lo conocen, es Esteban. Esteban ya ha estado en varios de nuestros meetups y trabajamos muy de la mano con la asociación, líder de la asociación de blockchain. Y también es parte de Simple ICO, como lo dice su hat, siempre muy representativo. Esteban va a estar hoy liderando este panel. Y por último tenemos a Sergio Bartolucci. Sergio es una perspectiva súper interesante que no hemos tenido hasta la fecha en los meetups de la asociación, así que gracias, porque él ofrece una perspectiva un poco interesante del lado de la banca también. Él ha estado casi 30 años en el mundo financiero, entonces es muy interesante que alguien del mundo financiero nos dé su perspectiva de blockchain. Así que gracias a los tres por estar aquí hoy y a todos los que nos acompañan en el panel. Vamos a tener la sección abierta de Q&A por si quieren escribir algunas de sus preguntas mientras van hablando. Esteban las va a tomar en consideración y las va a ir incluyendo en la conversación. Así que, Esteban, te paso el floor para que empecemos. Excelente, pues muchas gracias, Natalia, por la intro. Gracias a todos por estar aquí presentes. Realmente me alegra mucho poder hacer este tipo de llamadas y pláticas, porque al final del día, entre más compartimos, más conocimiento compartimos, más vamos a crecer todos en conjunto. Y esa es la meta de esto siempre, ¿verdad? Tal vez como pequeña intro, no lo habíamos hablado, pero voy a dar una pequeña intro porque de qué son activos digitales y blockchain, solo súper rápido. Los activos digitales en sí, básicamente se basan sobre la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es una nueva manera de reestructurar datos para tener así datos digitales inalterables. Esto nunca había pasado antes en la historia de la humanidad. Siempre cuando hablábamos de datos digitales o de data digital, tenías un punto de vulnerabilidad porque pues al final lo guardas en una base de datos y esa base de datos fue programada por alguien y alguien puede entrar y cambiar. Entonces, conforme van pasando los años, la data digital que vamos guardando va retomando o creciendo en valor. Y en un punto va a haber alguien a quien le interese alterar esa data. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, a ver, ¿cómo empezó la tecnología distribuida de bases de datos? Desde los 80s. Esto no es nada nuevo, es algo que se estaba hablando desde hace mucho tiempo en diversos grupos de programadores. Pero hasta el 2008, en la crisis financiera que hubo, la última, básicamente un programador dijo, no, hasta aquí yo quiero hacer una propuesta de cómo poder llevar un nuevo récord del valor de la humanidad de manera digital. Entonces, para hacer esto es esencial poder tener datos digitales inalterables, que un registro unificado al cual todos se puedan unir y en el cual todos puedan confiar. Entonces, así es como nace Bitcoin en el 2009, es cuando empieza a trabajar. Ya llevamos pues buen tiempo con esto. Y lo bonito de todo esto es que al final del día nos damos cuenta que también en el ámbito digital, así como en el mundo físico, entre más unidos seamos y más juntos y trabajemos juntos, pues más fuertes vamos a ser. Y eso es el fundamento para toda sociedad que florece. Es una sociedad que logra entender cómo trabajar eficientemente entre ellos. Y ahí es donde entra la parte de la confianza, que eso sí, un tema que llevamos en toda nuestra historia, es cómo confiamos en alguien. Para confiar en alguien, siempre alguien tiene que referir a esa persona o esa institución y tienes que confiar en la promesa que ellos están haciendo. Entonces, al crear este ámbito digital que
está sobre la base de lo que es el Internet, la infraestructura, el cableo, la comunicación digital entre las diferentes computadoras, se logra crear por primera vez en la historia de la humanidad este ambiente digital autónomo que ninguna entidad lo puede controlar. Es un ambiente digital descentralizado. Entonces, hay una vasta cantidad de personas que tienen muchos intereses en mantener esta base de datos intacta e inalterable. Específicamente en Bitcoin. Lleva ya varios años creciendo y hemos llegado a un punto donde pues tenemos un mercado de activos digitales de más de 300 billones de dólares, o 300.000 millones de dólares, como se dice en español, y que trae una nueva promesa no solo de cómo contar el valor, sino también una promesa de cómo organizar o crear nuevos mecanismos sociales para trabajar más eficientemente entre nosotros en la sociedad. Entonces, por eso me apasiona mucho este tema, porque veo cómo desde la tecnología, apoyándonos en ella, entendiendo sus capacidades, conociendo más y simplemente por la pura intriga y curiosidad humana de esto, vamos a ir creciendo como sociedad y esto va a tener un impacto real, quizás para muchos un poquito difícil de entender en este momento, pero va a tener un impacto real en las generaciones que vienen en 5 y en 10 años. Y específicamente, en base a esta nueva crisis que estamos viendo de COVID-19, donde los gobiernos están batallando y viendo cómo reaccionar y actuar eficientemente, estas promesas que traen los activos digitales recubren una nueva luz o se ponen una nueva perspectiva y estamos viviendo en un punto de la historia donde la digitalización de nuestra sociedad se ha empujado a más de 10 años. Este empuje hacia la digitalización nunca se había dado, nunca hubiésemos pensado de que esto pudiese pasar, pero venos aquí, pues todos en casa, ustedes escuchando, nosotros también aquí hablando y compartiendo ideas. Y así es como poco a poco compartiendo estas ideas es que vamos generando más curiosidad entre las personas y es como nos podemos ir informando más y efectivamente como podemos ir participando activamente en el ecosistema que nosotros escojamos participar. Entonces, le doy la palabra a Sergio, que nos explique un poco sobre qué herramientas tienen los bancos centrales y los gobiernos centrales para actuar ante esta crisis y cómo lo están haciendo. Así podemos entender en contexto y tener una base de la importancia de las promesas de los activos digitales. Gracias, Esteban. Bueno, muchas de las herramientas que en este momento tienen los gobiernos principalmente para hacerse cargo de esta crisis tienen que ver con justamente la delegación de poder que generalmente hacen los individuos en aquellas personas que consideran que hacen una mejor interpretación de lo que está sucediendo. Generalmente ese es el mundo de los políticos, ¿no? Que son quienes fundamentalmente tienen la delegación de su pueblo de tratar de hacer una interpretación de cómo se mueve el mundo y cuáles son las mejores soluciones. Se han aplicado en la historia muchísimas fórmulas. Para hablar de una o de dos, las principales que en este momento se han activado es liberar la emisión de dinero. Digamos, esto ya ha dejado de ser un planteamiento técnico de si podemos, no podemos, si queremos o no queremos. Los activos en general hoy valen muchísimo menos que hace 3 meses atrás. Las perspectivas que teníamos en diciembre de 2019 no sirven en absoluto para la circunstancia en la que estamos. Y el mundo empresario y el mundo del trabajo, incluso el mundo de los desempleados, mira a sus políticos, mira a sus gobiernos y les reclama una solución, ¿no? Como un hijo le reclama a un padre cuando tiene algún tipo de crisis,
y no tiene los medios como para solucionarlo por sí mismo. La primera receta ya repetida es la emisión. Emitir, usar el concepto de dinero de helicóptero, que es el Estado sobrevolando su nación y tirándole billetes a empresas y a particulares para que puedan sobrellevar la crisis circunstancial. Porque nosotros tenemos momentos urgentes, que son estos momentos presentes, donde la gente tiene dificultad para poder pagar las cosas que normalmente siempre paga, por caso su hipoteca, la prenda del auto, los impuestos, comprar comida, pagar su plan médico, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas en este momento tienen una enorme, y digo las personas en un sentido global, porque esto es una crisis global, tienen una enorme urgencia por solucionar lo que tienen aquí, ahora, en el presente. Y es tan abrumador que es muy difícil preocuparse por cosas que estén a 3, 6, 12 o 18 meses. Lo que se necesita es una solución inmediata. Y la solución inmediata más generalizada, más allá de que en algún país estén implementando alguna receta transitoria, es la emisión monetaria. La Fed, que durante estos últimos años ha tenido sus encuentros con Donald Trump, finalmente ha tenido que alinearse y la política específica para Estados Unidos es una lluvia de dólares. En la Comunidad Europea es similar. Digamos, acá no hay un cajón donde estén guardados los euros y ahora que esto explotó abrimos ese cajón y usamos ese dinero que habíamos ahorrado en algún otro momento. Si bien esos cajones existen, resultan insuficientes para atender la crisis. No alcanza. Con lo cual, de forma similar a lo que ha hecho Estados Unidos, el Banco Central Europeo, lo que va a hacer en la práctica, lo que está haciendo en la práctica, es mutualizar este inconveniente. Mutualizar es no tratarlo como una situación particular de cada país, sino tratar de hacer una bolsa a este problema y tratar de darle una solución generalizada a toda la Comunidad Europea. El caso es similar por donde vos lo mires. Esa es la receta inmediata. Ahora, no quiere decir que los equipos técnicos no estén analizando muchas otras circunstancias que se van a dar en pocos meses. Ya se empieza a hablar una vez más de la creación del banco malo. Este es un concepto que no sé si todos han vivido o lo conocen, pero el banco malo es ese banco al cual le barremos todos nuestros inconvenientes, al cual le barremos todos nuestros créditos en problemas. Esta circunstancia ya se vivió en países como Italia, como España, como Grecia y muchos otros. El banco malo no es una creación de hoy, tuvo mucha preponderancia y fue una solución para la crisis de las hipotecas subprime en el año 2008. Y lo que hicieron es limpiar los balances de los bancos, enviando todos estos créditos con dificultad de cobro o incobrables, en muchos casos, y derivarlos a este banco malo que se creó para hacerse de estos activos que en ese momento no tenían la misma valoración que cuando le fue otorgado el crédito al tomador. El tomador tomó un crédito por 100, por una propiedad que quizás valía 120 y en el momento de la crisis pues valía 50. Y además tenía sus fuentes de ingreso hackeadas, había imposibilidad de cobro o enormes dificultades de cobro y se creó el banco malo. El banco malo en realidad es un mal concepto porque en realidad yo diría que termina siendo un banco bueno porque le encuentra una solución a un problema general y muy concreto. La situación actual difiere de esa situación del 2008 en cuanto a que la crisis no es solo de hipotecas subprime y no vamos a hacer un análisis de por qué los bancos se pusieron a regalar dinero a personas que no lo podían pagar.
una situación que pasó. Hoy lo que nos afecta no es un criterio de cómo se distribuyó el crédito a través de los bancos, sino que la economía, las fuerzas económicas están paradas. No se produce lo necesario, hay desempleo. En este momento Estados Unidos, por seguir con el ejemplo, de 160 millones de personas que podrían estar activos laboralmente, hay 22 millones que están desocupados. Esa es la foto de hoy. 22 sobre 160 millones. Esas personas, si no tienen ingresos, no consumen. Si no consumen, lo único que puede pasar es que la economía se siga deteriorando. De alguna forma tienen que solucionar, de alguna forma le están haciendo llegar dinero al bolsillo de las personas y están empezando a activar ayudas crediticias a las empresas. Esas ayudas crediticias a las empresas, y sigo con el ejemplo americano, pero es el mismo ejemplo que se va a utilizar en todos los países, inclusive en la Comunidad Europea, con matices, pero es similar, es dar créditos que en alguna proporción pueden llegar a ser no reembolsables. Vamos a poner el ejemplo de las compañías aéreas norteamericanas que están recibiendo créditos y por cada $100 que reciben, 70 no van a tener que devolverlos, son no reembolsables, y los otros 30 de cada 100 los van a devolver posiblemente en 10 años con una tasa del 1%. ¿Eso presenta una oportunidad para la digitalización de activos en esta situación? Yo creo que sí. Está lleno de oportunidades históricas que difícilmente se vuelvan a repetir por lo menos en los próximos 10 a 15 años. En este momento me llama la atención que todos los gobiernos tomen esta actitud paternalista, de alguna forma, de estar regalando, cual Papá Noel, el dinero, y no traten de tener algunas fórmulas un poco más innovadoras, y creo que la vía digital lo puede ser. Yo entendería que los créditos a las empresas, o estos créditos no reembolsables, fuesen emisiones de acciones, y no un regalo. Y que los propietarios de esas acciones sean los individuos. En vez de regalarlo, enseñémosle a la gente cómo invertir. Nosotros tenemos un grave problema que ya viene del colegio, de cuando vamos a nuestras escuelas, no nos enseñan finanzas personales. Es un tema que está absolutamente excluido, y así es como llegamos a tener 18, 20 años y queremos salir al mundo, pero no tenemos ninguna educación financiera. Este es un momento histórico para tratar de buscar esa democratización financiera de la que tanto hablamos, y la herramienta considero que es la digitalización de los activos. En vez de regalar el dinero, le damos el dinero a esa empresa, pero en formato de acciones, y las acciones las repartimos entre la gente que vive en ese país. Y le damos una pequeña introducción, aunque sea propietario de $10, $50, $60, lo que fuere. Pero en vez de llenarles el bolsillo para que salgan a consumir inmediatamente, hacer un esfuerzo adicional, y que ese dinero, ponerle un nombre y un apellido. Que tengan la oportunidad de tener su pequeña porción de estas compañías que están siendo rescatadas. Porque además hay muchas compañías que no van a poder ser rescatadas. No por el gobierno. Por ejemplo, las compañías de cruceros. Los cruceros en el mundo, 3 empresas representan el 80% del mercado. Pero lamentablemente sus sedes están en paraísos fiscales. No van a poder ser asistidos. Esas empresas están emitiendo deuda, están ahogados, los bancos centrales de ningún país los va a poder atender, y cada uno de esos barcos es como mínimo una pyme o una gran empresa, porque pueden tener 500, 700, 1000 y pico de empleados. Los barcos están parados, no producen, pero es la misma circunstancia
con el que tiene una ferretería acá a la esquina, que también necesita asistencia, que también podría acceder a una ayuda a través de activos digitales. Pero sin embargo todavía parece no haber no se ha construido ese puente necesario entre la economía digital y el mundo tradicional bancario. Y seguimos utilizando fórmulas que han dado cierto resultado, pero que en mi opinión han demorado más de lo que podría demorar una recuperación actual si los bancos y si los gobiernos accediesen a utilizar la tecnología que ya está disponible. Excelente. Excelente. Gracias, Sergio. Comparto mucho tu opinión en estos puntos. Para seguir con la conversación, me encantaría que te daría la palabra a José para que nos expliques un poco de cómo pues, esto que acaba de explicar Sergio nos afecta a nosotros, no solo en el sentido de que ahorita estamos remando o batallando a través de esta crisis, viendo de dónde logramos sacar ingresos para pagar nuestras cuentas, sino también que realmente nuestros ahorros también están en riesgo. Y qué es lo que vamos pues, a traspasar, cómo vamos a traspasar nosotros nuestro valor a través de las diferentes generaciones que nos siguen. Sí, correcto. Voy a tomar de donde Sergio paró, empezando a explicar un poquito de los efectos que que esta impresión de dinero tiene por fuerza en las economías, porque ahorita, y de acuerdo con Sergio, las herramientas que los bancos centrales han tenido a la mano y son las que se han acostumbrado a usar cuando hay este tipo de crisis económica, es la impresión de dinero, una, y la baja de las tasas de interés, dos. Ya para todos los efectos prácticos, los bancos centrales del mundo ya están en cero. Si no es que negativos, que sé que los europeos están así. Y entonces básicamente les queda una herramienta, que es imprimir dinero. Han estado imprimiendo dinero a razón de, ahorita vamos por 5 trillones de dólares, de solo la Fed. Va a haber más impresión por parte también de los bancos centrales europeos, por el FMI. Entonces, ¿cuál es el efecto real que tiene? El efecto real es de destrucción de riqueza. ¿Y cómo es que destruye esta impresión de dinero la riqueza? Es relativamente sencillo. Cuando la gente imprime más dinero sin que exista una producción real de bienes, que es lo que está sucediendo ahorita, porque estamos combinando una impresión de dinero con una desaceleración económica. Entonces, queriendo decir, van a haber más bienes y va a haber más dinero líquido, más billete buscando esos mismos bienes. Y la destrucción sucede en los ahorros. Todo el dinero ahorrado que tenía la gente, que ayer compraba 100 quetzales, mañana va a comprar 50, así que 25. Entonces vos, con la impresión de dinero nuevo, lo que estás haciendo efectivamente es destruyendo los ahorros de tu pueblo. Entonces, nos pone en una situación bien complicada porque ¿en dónde podemos almacenar el valor? Nuestra economía, aquí hablando como guatemaltecos, es bien limitada.
porque nosotros, los guatemaltecos y el guatemalteco común y corriente, no tiene acceso a ningún tipo de resguardo o inversión donde resguardar su dinero. Aquí básicamente el guatemalteco para invertir tiene dos opciones: o invierto en tierra o lo meto en ahorros. Y para la mayoría de guatemaltecos que no tienen para quitar el enganche, que están viviendo abajo de cuando yo puedo empezar a comprar tierra, tienen una opción: meterlo en ahorro en el banco. Y con toda esta impresión de dinero que se va a dar a nivel internacional, porque yo no creo que Guatemala vaya a ser la excepción y vayamos a ser los responsables de no ser imprimiendo dinero, nos queda la pregunta: bueno, ¿dónde puedo yo meter esto? Y aquí es donde creo que los activos digitales tienen un papel que jugar, porque si nosotros logramos almacenar valor a través de acciones que sean en un blockchain o bonos de empresas que estén en el blockchain que paguen inflación más un porcentaje o algo similar, entonces podemos empezar a distribuir ese riesgo entre todos y podemos también empezar a mitigar el riesgo de la inflación entre todos. El activo digital con el que yo más trabajo hoy por hoy es el Bitcoin, que lo que pretende es justo ser un almacén de valor. Y fue creado justo como respuesta a la impresión de dinero desmesurada que habían venido haciendo todos los bancos centrales. Y esa gestión de valor de nuestros ahorros. Entonces, yo creo que presentan una alternativa interesante y yo creo que esto tampoco va a ser una solución que esté de la noche a la mañana. Aquí, como bien dijo Sergio, gente no está construido. Entonces, estamos casi que en una situación donde nos vamos a ver obligados a construir el puente al mismo tiempo que lo andamos caminando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo estoy viendo así a grandes rasgos de qué efectos puede tener esta impresión de dinero desmesurada, porque, y llamo desmesurada porque ya se declaró la Fed que ellos pueden imprimir una cantidad infinita de dinero. Esas no son mis palabras, esas son las de ellos. Y qué rol pueden venir a jugar los activos digitales hoy por hoy. Estoy pensando en Bitcoin como almacén de valor, pero también estoy pensando en la manera en que podemos subir títulos de propiedad a un blockchain, que estos puedan representar acciones y bonos de empresas productivas y se puedan utilizar, como dijo Sergio, para fondear estas empresas que están en serios aprietos de flujo de caja. Sí, y ahí es donde entra justo la promesa de activos digitales o de blockchain específicamente de ser una nueva estructura para la comunicación entre la sociedad y para eficientemente poder compartir información entre diferentes entidades. ¿Por qué? Porque a diferencia en los sistemas centralizados, cuando yo comparto información en una blockchain pública, y no quiero entrar tanto en la parte técnica, pero cuando comparto información en una blockchain pública, todos los participantes de esa red la pueden ver, la pueden fiscalizar y la pueden analizar. Y eso es lo que está poniendo todo en una nueva perspectiva en este empuje hacia la digitalización, que es la legitimidad de los datos que estoy guardando y que estoy compartiendo con todas con mis ciudadanos como gobierno.
porque efectivamente vemos que hoy en día los problemas más grandes que tienen estos gobiernos es que están hechos y construidos para captar dinero en forma de políticas monetarias, pero realmente no tienen un sistema adecuado para devolverle ese dinero a las mismas personas que están pagando los impuestos. Entonces lo podemos ver en el ejemplo de El Salvador, donde ellos sugirieron darle de regreso, creo que eran 300 o 500 dólares a sus ciudadanos y a los más necesitados. Y efectivamente no lo pudieron hacer porque habían unas colas enormes, defraudaba entonces todo el sentido de mantener a las personas en su casa y de nuevo se reunieron, porque el único sistema que había es que físicamente alguien tenía que ir a un banco a recoger o canjear pues, ese vale y recibir dinero en efectivo. Aquí en Guatemala pasó similar y en Estados Unidos igual. Entonces, ¿cómo puede ser de que desde las cosas más simples, que para el gobierno eso es su función principal, capta dinero por todos lados, de repente se está siendo enfrentado a una situación donde lo tiene que devolver y no tiene ese mecanismo puesto? Solo un paréntesis ahí, Esteban. Lo que vos estás hablando es, pensemos en un mundo ideal donde el gobierno es responsable y va a repartir de lo que capturó. Pero esa no es la realidad de hoy en día. El dinero que está pretendiendo repartir los gobiernos es dinero que están generando de la nada. Y de hecho, si no estoy mal, la mayoría de gobiernos del mundo trabajan en déficit. Y la única manera de trabajar en déficit es que, ¿cómo suplís el déficit? Imprimiendo dinero nuevo. Y ese es un impuesto oculto para todas las personas. Sí, correcto. Gracias a todos que están escribiendo las preguntas. Aquí estoy viendo, Carlos, tu pregunta la vamos a contestar más por al final. Omar, gracias por tus preguntas. También en breve vamos a irlas respondiendo directamente. Hablando entonces de esto, Sergio, ¿cómo ves las posibilidades ahora y el llamado a los bancos a digitalizarse y cuáles identificas como los retos más grandes para las instituciones financieras de adaptarse a esta nueva ola digital? No sé qué tanto tiempo nos puede llevar, principalmente porque las circunstancias actuales mueven el eje de todo, pero la digitalización de las economías es solo una cuestión de tiempo. Hace pocos días, China ya empezó a lanzar su yuan digital, lo está probando en 4 provincias. Hablar de 4 provincias en China es hablar de 4 megapaíses. Y pues lo lanzó. Ya está ahí, es una realidad. Está haciendo una prueba operativa. Tiene que tener toda una infraestructura acorde. Los países no están preparados para que mañana tocamos silbato y salimos a digitalizar las economías, porque se necesita de cierta infraestructura más allá de cierto nivel de conocimiento, educación, pero hasta lo considero lo más sencillo, la parte que se considera soft, pues yo particularmente lo considero como la parte más sencilla porque el dinero físico en sí, en términos de promedio, no alcanza más del 30%. El 70% del dinero actual son transacciones digitales. De ahí la buena aventura que tienen Visa, Mastercard y American Express de seguir teniendo los rendimientos operativos que siguen teniendo aún hoy. Que estamos hablando de compañías que tienen un rendimiento operativo de entre el 50 y el 60%. O sea, no hay empresas en el planeta que tengan eso y lo siguen sosteniendo. Amazon tiene un requerimiento de personal de 100.000 personas en este momento de la crisis, por razones obvias. La gente está comprando más por las vías digitales. Con lo cual, todo lo que se considere soft me parece lo menos crítico. Lo más crítico es la falta de infraestructura, pero desde hace no menos de un año
al menos los integrantes del G20 se reúnen periódicamente para hablar de las CBDCs, que son las monedas digitales oficiales de los países. Esas monedas digitales oficiales de los países no va a estar alineado al criterio democrático de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? De criterio descentralizado. No lo va a ser. Son monedas que van a estar bajo el mismo régimen o un régimen muy similar del que existe hoy, pero la digitalización en sí de la economía es un hecho. Repito, el 70% de las transacciones del mundo son digitales. Ahora, son digitales por una vía que, si se la quiere, para seguir con la misma terminología, son demasiado del lado analógico de la cuestión, ¿no? Y todavía falta darle un salto técnico para que muchos más procesos estén del lado del blockchain. Blockchain es una realidad en muchísimas empresas, inclusive en el mundo tradicional de los bancos utilizan redes similares a blockchain para sus procesos internos. Lo están integrando, le ven la ventaja. Ahora, los bancos no puede un banco despegarse de la reglamentación oficial que tiene su país y decir, a partir de mañana todo mi banco es digital. Para eso existen las fintech, que sí las hay, que sí tienen reglas particulares, que sí son más similares al mundo Bitcoin, por hacer una comparativa. Hay muy buenos bancos en Europa, por citar uno, no me pagan, no estoy sponsoreado, pero N26 es un ejemplo muy claro de cómo se puede viralizar una buena compañía digital en el continente europeo. Creo que ya tiene presencia en 20 países por lo menos, con lo cual le faltan 2 hámsters de diferencia para llegar a tener toda la comunidad europea. Y así de rápido y en muy poco tiempo pudieron popularizar su banco digital. Diferente es querer poner el mundo de blockchain en la economía digital de un país. Ahí creo que eso es una utopía. Creo que para eso falta muchísimo tiempo, porque nuevamente, digamos, los habitantes de cualquier país necesitan reducir incertidumbre, y reducen incertidumbre dándole poder de interpretación a sus políticos, que son los que ponen las reglas de juego, junto con el poder económico. Digamos, esto es, en todos los países tienen similares características, pero más me preocupa que la digitalización, me preocupa la democratización, tener más participación de los habitantes de cada país en este mundo de las inversiones o en este mundo de la digitalización de los activos, ¿no? Que es el tema de hoy. Me parece no, es un dato objetivo que hay muy poca, escasísima presencia individual en el mundo de las finanzas y que la solución para eso es las tecnologías como blockchain, las STO, digamos, para quienes están familiarizados con el término, están dadas todas las condiciones técnicas como para que esto pueda suceder, inclusive el beneficio de esta crisis, que yo lo veo como una enorme oportunidad para que los individuos puedan lograr una mayor participación en el mundo de las inversiones, en el mundo del ahorro, empezar a tener sus primeros pocos quetzales, dólares, pesos o lo que fuere, invertidos, empezar a hacer llegar información sobre eso. Están dadas todas las condiciones para que se produzca esta explosión inicial y empezar a tener mayor participación de todos los individuos en el mundo financiero, en el mundo de los ahorros, en el mundo de la inversión. Sí, correcto. Y para agregar a lo que está diciendo Sergio, nosotros como personas que hemos estado ya 2 años tratando de establecer un mercado digital acá en Guatemala,
lo que nos hemos dado cuenta que sí nos hace falta en este país es interés por parte de personas de un mercado. Es posiblemente nos van a hacer más complicado el proceso, va a ser la falta de educación financiera que tienen los guatemaltecos. Cuando nosotros nos estamos aproximando a nuevos clientes, el explicarles cómo meter una orden de límite, cómo funciona el famoso libro de compras, el libro de ventas, cómo se puede hacer un bid, un ask, toda esa terminología y sofisticación por parte que sí es necesaria para poder empezar a invertir, porque la mayoría de veces lo que más detiene a una persona a hacer una inversión es el miedo. Y si nosotros no encontramos una manera de bajar las barreras de entrada, hacer mucho más amigable y accesible a las personas poder realizar estas inversiones, aunque tengamos toda esa herramienta digital, todavía no vamos a tener los clientes. Todavía las personas van a decir no gracias porque le tienen miedo y porque no existe esa educación financiera. Entonces, pues sí va a requerir de un proceso, yo estimo acá en Guatemala, un poquito largo de educación por parte de los que estamos en esto para introducir a las personas a estos mercados financieros más sofisticados. Exacto, y creo que lo que esto representa, y a veces también como guatemaltecos nos cuesta entenderlo porque nunca lo hemos vivido en nuestra economía, es que a la hora de invertir estás participando en el crecimiento de tu economía. Y es importante tener un pedazo ahí porque al final del día todo tu esfuerzo también está aportando a esa economía local y debieses de tener la oportunidad de ganar sobre este crecimiento y este esfuerzo compartido en tu sociedad y en tu región, en tu país, ¿verdad? Es ahora donde veo pues una gran oportunidad para nosotros que repensemos lo que es realmente el dinero, que repensemos la ecuación de mis horas de trabajo equivalen a mis ingresos directamente y nos liberemos de esa dinámica para que empecemos a usar justo estos activos digitales como herramientas financieras para poder crecer y participar no solo en nuestra economía local, sino en una economía global. Y aquí es donde tenemos pues, la oportunidad de hacer este leapfrog, saltar completamente, irnos desde, ya no pasar por nuestro mercado de capitales nacional, sino directamente entrar a uno global. Efectivamente, eso lo podemos hacer desde hoy, ya, todo ciudadano guatemalteco, porque afortunadamente, pues, las bases legales de este país son muy buenas, aunque podamos decir muchas cosas negativas del gobierno y todo, los constitucionalistas y las personas que crearon nuestras leyes hicieron un muy buen trabajo y nos pusieron una ley ahí que es, nos permite a nosotros como ciudadanos libremente comprar activos digitales sin incurrir en ninguna ilegalidad ni nada. Entonces, eso hoy en día lo único que te está separando de hacerlo es el conocimiento. A las 35 personas que están participando, pues le doy las gracias por habernos escuchado en estos 45 minutos. Espero estén motivados en estudiar más y así pues realmente canalizar su enfoque y de aprendizaje hacia esto y poder participar en esta nueva red o en esta nueva posibilidad de crecer con una economía global. Ahorita pasaríamos a la parte de los Q&As. Aquí están hablando en el chat también.
En el Q&A quisiera empezar. La pregunta, Omar Álvarez hizo una buena pregunta, ¿de qué papel juega el blockchain en la fiscalización de medidas tomadas por los gobiernos para mantener las economías? Se podría empezar por ahí. ¿Por qué no se utiliza esta tecnología en estos procesos? Yo creo que Sergio habló y tocó varios puntos sobre esto. En general, me gustaría resumirlo con el hecho de que si es difícil o es un reto y nos va a costar empujar a nuestros gobiernos a abrirse y realmente poder ser fiscalizados por nosotros, la población, porque en este momento ellos mantienen el poder. Y al abrirse y democratizar aún más esto, pues van a poner en riesgo ese poder que ellos a través de los años han obtenido. Y eso es, creo, que lo interesante de esta crisis, ¿verdad? Está poniendo todo esto de nuevo bajo la mira y que repensemos a quién le estamos dando nuestra voz y nuestro voto, ¿verdad? Si me permitís agregar algo Por al favor. respecto, creo que intencionalmente en este momento ningún gobierno quiere transparentar cuáles son las medidas en política monetaria que está tomando. Digamos, es políticamente imposible que se dejen fiscalizar, porque hay un desmadre total y absoluto en política monetaria mundial. Digamos, nadie sabe con certeza cuánto se está emitiendo en cada lugar. Uno de los principales deudores del mundo es Estados Unidos, y sus principales acreedores son China, Japón, Irlanda. China, Japón e Irlanda están desesperados por cobrar todos los bonos que le compraron a Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos cómo va a pagar? Fabricando billetes. Fabrica los billetes y paga capital e interés. Digamos, y es una locura, porque todo el mundo ha emitido deuda. Todo el mundo es acreedor y deudor de alguien, en cantidades que si vos hoy te metés a buscar información en el Banco Mundial, no la encontrás. Ni en el Banco Mundial, ni en el Fondo Monetario Internacional, ni en el Instituto Internacional de Finanzas, ni en ningún lado. Y los niveles de deuda hace 60 días atrás, donde quizás la crisis había empezado, pero no tenía estos valores, para que tengamos una idea, la deuda total global del mundo es 322% del PBI. El mundo produce 100 y se debe a sí mismo 322, hace 60 días atrás. El dato actual no existe y las proyecciones pues tampoco se pueden hacer porque no tenés una forma de extrapolar una tendencia, porque no tenés información verídica de cuánto está emitiendo cada uno. Si yo te debo plata a vos y tengo una máquina de hacer dinero en mi casa, pues fabrico los billetes y te los llevo hasta tu casa y se terminó el problema. Pero no es tan sencillo, porque a su vez vos le debes a alguien más y así sucesivamente. Es una cadena mundial y en este momento esto es absolutamente incierto. La política monetaria del mundo, de cualquier país en este momento, es absolutamente incierta y no se va a usar ni blockchain, ni un papel, ni ninguna cosa conocida para tratar de transparentar cuál es la situación en la que está cada uno de los países, porque no quieren mostrar sus naipes. Así es. Quiero agregar aquí a lo que dijo Sergio, que aparte de que ni siquiera se puede transparentar esta información, que si hay un detalle técnico que se pasa por encima, pero que es bien importante saber acerca de los blockchains. Y es que el blockchain solo es tan seguro como la cantidad de computadoras, por ejemplo, en el caso de un proof of work, la cantidad de computadoras que están trabajando para asegurar el sistema. Entonces, no es de que un blockchain sea inviolable o que yo no pueda llegar y hacer no es una herramienta mágica, pues, en el que, le pongo blockchain y mucho gusto, esto funciona. Eso no funciona, eso no es así. El blockchain más seguro del mundo hoy por hoy, que es el Bitcoin,
es el más seguro por la cantidad de energía eléctrica que se está utilizando para garantizar esa seguridad. Y si nosotros venimos y planteamos encima de cualquier otro blockchain los datos de un gobierno X, si ese gobierno no está gastando muchísima energía eléctrica en la seguridad de ese blockchain, no funciona para nada. O sea, puede ser abierto, puede ser descentralizado, pero ¿qué importa si alguien con suficiente poder computacional puede ir a cambiarlo? Entonces, sí es bien importante saber, y esa fue la magia, digamos, del Bitcoin, es que al ellos amarrar la recompensa a la cantidad de energía que se gasta en su seguridad, entonces hicieron un blockchain muy seguro. Y eso es lo que uno necesita como base primero para después montar cualquier otra solución encima. Y el problema es que ahorita sí tenemos, como comentaba hace un momento, una barrera tecnológica donde esos puentes, desde un blockchain seguro a otro tipo de soluciones tecnológicas, no están construidas. Se están construyendo, están en papelito y así, pero no se han aterrizado, y por eso digo que posiblemente lo que nos toque va a ser construir sobre la marcha, estar haciendo el puente mientras lo estamos atravesando, casi que. No es de que va a existir. De ahí me gustaría tocar otro tema aquí de parte de Alberto, creo yo, que estaba comentando acerca de los ahorros. Creo que no fui suficientemente específico. Cuando uno habla de estos temas, ya muchas veces, a veces se le pasa a uno explicar ciertas cosas básicas. El problema de la destrucción de los ahorros, no estoy pensando yo en de que llegue alguien y físicamente o el banco quiebre, como sucedió con Bancafé hace unos años acá, y que desaparezca ese dinero físicamente. No, lo que pasa es de que cuando yo imprimo dinero, pensemos en el dinero como cualquier otro producto. Si yo tengo, no sé, 100 quetzales en total y con eso tengo que mover una economía entera, entonces todos los productos que se hacen, cuando los sumo yo, van a valer 100 quetzales. Si yo vengo y yo duplico el número de quetzales, entonces, pero la cantidad de productos es el mismo, lo que pasó es que efectivamente el valor de los productos que están en esa economía se duplican, el valor nominal. La cantidad de productos no varió, pero sí su valor nominal. Y entonces el dinero que estaba yo ahorrando antes de esa impresión, su poder adquisitivo se parte a la mitad. Entonces ahí es donde se destruye ese valor almacenado. Y los que lo ganan, ¿quiénes son? Son los primeros que reciben esa impresión extra, porque pensemos que esto no es algo que sucede inmediatamente, no es como que yo imprimo dinero hoy y mañana cambian los precios. Este es un proceso gradual conforme la economía se va dando cuenta de el exceso de dinero que hay y que hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos, entonces esos productos empiezan a subir de precio. Que curiosamente ahorita va a suceder que vamos a ver impreso más dinero y ese mayor cantidad de dinero va a estar persiguiendo menos productos. Porque con la desaceleración económica, si yo la ataqué con pura inflación, porque no estoy creciendo el número de productos, entonces voy a crear una inflación todavía más grande y una destrucción del dinero ahorrado más grande. Correcto, a mí me gustaría agregar, también hay que ponerlo en perspectiva de a quién le ayuda esta inflación, porque al final del día, los políticos que nosotros en este momento votamos y que están tomando nuestras decisiones para cuidar nuestros intereses,
también tienen que presentar resultados. Y si nos damos cuenta, los resultados son presentados en crecimiento de PIB y en crecimiento del valor de las cosas. Y entonces cuando ellos también al mismo tiempo inyectan o estimulan la economía a través de más dinero, por decirlo en términos simples, a la hora de ellos presentar los números, también ellos se van a ver mejor. Entonces, estamos como que en un punto, en una dinámica donde a pocos les favorece, pero se puede presentar de una manera muy ventajosa para las personas que están en el poder y así seguir en el poder. Y me gustaría, pues ya estamos llegando a esto, llegar al final y cerrar con la primera pregunta que mandó ahí Carlos Zamora. Sé de una anécdota de Sergio de manera personal muy interesante sobre remesas en Bitcoin. Y que Sergio, compártenos eso y después, José, puedes tal vez terminar explicando cómo se pudiera recibir remesas en Bitcoin aquí en Guate. Sergio, me refiero al incidente en la gasolinera en Miami. Ah, ok. Sí, hace unos meses atrás me llamó muchísimo la atención, uno de mis lugares de residencia es Miami, y había una señora mayor, yo estimo que cercana a los 80 años, y estaba sentadita frente a un kiosquito electrónico dentro de una gas station, y le preguntamos qué estaba haciendo. Estoy comprando Bitcoin. ¿Y para qué compra Bitcoin? Porque se lo mando a mis parientes en Ecuador. Me llamó muchísimo la atención porque no estamos hablando de una mega gas station, no tiene una mala ubicación, pero no es una de las preferidas, e indudablemente la consumidora del servicio fue lo que más me llamó la atención. Digamos, indudablemente es algo fácil de hacer, mandar una remesa utilizando activos digitales, las herramientas son sencillas. En mi opinión particular, una de las cosas que necesitamos es hablarle más sencillamente a los potenciales consumidores. No estamos particularmente interesados, creo que en la mayoría de los casos no estamos particularmente interesados en entender cómo funciona un motor a combustión. Lo que necesitamos es darle vuelta a la llave y que el auto nos lleve a destino. Y esa es la analogía que quisiera utilizar para poder entender entre todos que hacer transaccional este mundo de los activos digitales es mucho más fácil de lo complejo que lo estamos explicando, ¿no? Hay que bajarle, creo que, el tono tequi a todo esto y dejarlo atrás, digamos, en el storage y en el frontend, hacerlo mucho más sencillo, porque si esta señora ha podido mandarle sus dolaritos a sus parientes desde Miami a Ecuador, es porque todos podríamos estar ahí. Y por fortuna, cada vez está siendo más popular, ¿no? Particularmente en este momento, puede que la industria de las remesas no esté pasando por su mejor situación, porque, bueno, obviamente estamos con una crisis de empleo y las remesas internacionales de ayuda familiar han bajado sensiblemente porque hay menos empleo, ¿no? Pero es interesante la anécdota de esta señora de casi 80 años haciendo esa operación en ese kiosco de autoservicio. Sí, yo como anécdota les puedo comentar también que sí hemos tenido clientes que si bien no son remesas lo que reciben acá en Bitcoin, ellos son gente que trabaja en programadores, que trabajan en tecnología, que se les ha hecho más fácil recibir los pagos en Bitcoin y después vender el Bitcoin aquí a través nuestro, que recibirlo ya sea en dólares, una transferencia. Por ejemplo, hay gente, hoy tuve una conversación con unas personas que les pagan en PayPal, y PayPal como no opera en Guatemala,
lo tienen atrapado ahí en PayPal y están viendo si compran pizza en Uber Eats o qué hacen para gastárselo, ¿verdad? Pero en ese sentido, Bitcoin sí lo utilizan para recibir dinero de afuera. La señora particularmente, cuando le pregunté por qué lo hace, me dijo dos cosas. Es más fácil y es más barato. También. Excelente. Bueno, pues muchas gracias por unirse, muchas gracias por compartir, Sergio, José. Creo que ha sido una conversación muy informativa, muy interesante. Especialmente, pues gracias a Natalia, de verdad, por hacer estos espacios y promoverlos. Sin personas como tú, este conocimiento no se expandiría. Estoy muy emocionado de las siguientes conversaciones que vienen en este FinTech Week. Y espero pues que nos veamos ahí en los chats en las próximas conversaciones. Buenísimo. Natalia, no sé si quieres dar las últimas palabras de cierre. Sí, muchas gracias, la verdad, por su tiempo. Siento que ha sido fascinante, por lo menos por mi lado, extremadamente enlightening todo lo que he aprendido. De la perspectiva de los tres, siento que ambos, todos tienen mucha experiencia, entonces oírlos, lo de la historia de la señora de los 80 años me parece genial. Gracias por compartirla. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Hay un par que escribieron que sí vamos a hacer más de estas semanas. Esta semana se llama Quarantine Week, pero en mayo vamos a estar haciendo una semana específicamente de workshops para apoyar a empresas, startups y fintechs durante estos tiempos de crisis. Entonces, atentos a las redes y ahí estaremos promocionando todo. Y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que Hasta tengan un luego. buen día. Adiós.